Eh, la doctora Yojaira es médico del Hospital de la Unidad de Atención Integral del Hospital Roosevelt. Ella es la ginecóloga que se hace cargo de atención a nuestros pacientes. Tiene una vasta experiencia en el campo, así que pues hoy viene a compartir con nosotros dos temas que son bastante importantes y que van a enriquecer mucho nuestro proceso de aprendizaje. Así que le damos la bienvenida a la doctora Yojaira. No sé si está por ahí, doctora Yojaira, y si me escucha. Hola, buenos días. Sí, por acá estoy. Hola, doctora, mucho gusto en saludarla, ¿verdad? Igualmente, Entonces, gracias a todos. la dejamos con nuestros chicos por acá, estos 45 minutos subsiguientes, ¿verdad? Para que pueda compartir con nosotros, pues, estos temas de importancia. Bienvenida, doctora. Gracias, licenciada. Mucho gusto a todos saludarles. Gracias por la invitación. Son un par de temas que vamos a estar platicando un poquito de lo que constantemente nosotros vemos en la clínica. Entonces, voy a detener un poco el video y les voy a compartir la presentación. Vamos a darle unos minutitos a la doctora para que nos comparta su pantalla, podamos ya todos estar en sintonía. Ahí vemos su presentación, doctora Yojaira, sin ningún problema. Bueno, no sé, me confirman si estamos bien. Sí, sí, vemos su pantalla, doctora Yojaira, y la escuchamos bastante claro. Ok, gracias. Bueno, el primer tema que vamos a desarrollar es en cuanto a lo que rodea a la mujer que se ha diagnosticado con VIH. Se dice que aproximadamente una de 4 adultos que viven con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH en los Estados Unidos es una mujer. Por lo cual, pues esta situación es bastante importante de desarrollar. Y también dentro de las estadísticas, ¿verdad? Se dice que el 95% de las personas infectadas por el VIH
vive en países con recursos económicos limitados. Estudios tanto nacionales como internacionales han mostrado que en los últimos 15 años la pandemia ocasionada por el VIH, en este caso las mujeres, han sido más vulnerables a la infección. Y como dato histórico, en Guatemala el primer caso femenino de VIH se reportó en el año de 1986. Estos datos nos hacen ver que la infección por el VIH es uno de los problemas de salud pública que se enfrenta a nivel mundial en los últimos 30 años. Y una de las características de este problema de salud es que no solo afecta biológicamente a la persona que lo contrae, sino que también altera y deteriora su entorno familiar, laboral, económico, y además de incluir graves implicaciones sociales como una estigmatización, rechazo e incluso discriminación. Les comparto a continuación unas estadísticas que tenemos hasta el año 2018, donde se tenían reportados aproximadamente 1.720 casos femeninos. La mayoría son mayores de 15 años. En este grupo también existen mujeres embarazadas, por lo cual vemos la presencia, ¿verdad?, de este grupo que ha sido también afectado por esta enfermedad. Vamos a recordar un poco las vías de transmisión de este virus, que es vía sexual, por transmisión sanguínea, y también una de las que pone en riesgo también a los bebés, ¿verdad? Como es la transmisión de madre a hijo, que puede ser durante el embarazo, puede ser durante el parto y también durante la lactancia materna. En cuanto a la vulnerabilidad biológica, vemos que las mujeres, por su anatomía, también son vulnerables a esta infección debido a que la zona y el tiempo de exposición al virus es mayor. La carga viral es mayor también en el semen. Así también las infecciones de transmisión sexual asintomáticas son mayores en las mujeres, lo cual va a predisponer a que haya un mayor riesgo de adquirir la infección por VIH. La adolescencia, también por ser tejidos inmaduros, y las relaciones sexuales sin lubricación por aumentar el traumatismo de la mucosa vaginal. En cuanto a la vulnerabilidad que platicamos, que podría ser biológica, epidemiológica, social y cultural, podemos decir que la epidemiológica será un patrón de formación de parejas entre mujer joven y un hombre mayor. También las mujeres pueden presentar la necesidad de una transfusión sanguínea, y la vulnerabilidad social que existe también en nuestro medio, el menor acceso a la educación, un trabajo remunerado, la dependencia económica de la mujer hacia el hombre, o los dos géneros son tratados desigualmente en términos políticos, culturales y socioeconómicos. Así también la vulnerabilidad por género, este se va a ir reforzado cuando se suman otras desigualdades, como lo es la pobreza, la discriminación por razones étnicas y las preferencias sexuales, que también se toman en cuenta en esta situación. En cuanto a la vulnerabilidad, particularmente en riesgo, podemos decir que los factores de cultura, sexo, género incrementan la vulnerabilidad de las mujeres, ya que influyen directa o indirectamente en las prácticas sexuales, y las mujeres tienen o tienden a ignorar o bien aceptar pasivamente las múltiples parejas del compañero, o en determinados grupos hay presencia de prácticas bisexuales no reconocidas. Entonces estas situaciones van a aumentar el riesgo. Y nos referimos a un grupo, ¿verdad? Como son las trabajadoras de salud, las compañeras sexuales de personas que tienen prácticas de riesgo, parejas sexuales de personas que viven con el VIH,
mujeres que han sufrido abuso sexual, violencia, transfusiones sanguíneas sin precaución, las mujeres indígenas, rurales, migrantes o parejas de migrantes, mujeres privadas de libertad o parejas de personas privadas de libertad. Muchas mujeres que están en riesgo por su pareja ignoran esta vulnerabilidad, más aún cuando a través de la educación se les ha enseñado que la familia es un espacio seguro y el riesgo aparece solo al salir de ella. Y a pesar de que un número importante de los nuevos casos de VIH-Sida se han presentado entre mujeres monógamas, digamos amas de casa, sigue existiendo el estereotipo de que el VIH-Sida es una enfermedad de hombres gay y grupos de riesgo, y si acaso existe algún riesgo para las mujeres, este es solo para las mujeres trabajadoras sexuales y usuarias de drogas intravenosas. Sin embargo, sabemos de que esta situación no es así, porque en la actualidad sí se da, ¿verdad? De que las esposas, amas de casa, contraen la infección debido a los riesgos que existen a su alrededor y a lo mejor este grupo de personas no está consciente de esa situación. Las mujeres con VIH-Sida tienen problemas de salud diferentes que los hombres. Bueno, en cuanto a esto, podemos mencionar, ¿verdad? Que existe al adquirir la infección el riesgo de transmitir el VIH a su bebé cuando está embarazada o durante el parto. Y a menudo las mujeres no son diagnosticadas hasta que se encuentran al final de la etapa de la infección por VIH. Y esto significa que pueden estar en mayor riesgo. Hay un artículo que se publicó en enero del 2011, donde ellos reportan por CDC, ellos notan que muchas mujeres no reciben la atención del VIH tan pronto como deberían, en parte debido a que los primeros síntomas del VIH pueden ser sutiles, y esto lo vamos a ver durante la presentación, porque las mujeres, ¿verdad? Pueden complicarse con infecciones como cándida, una enfermedad inflamatoria pélvica severa, y existe el mayor riesgo de un cáncer cervical. También los efectos secundarios de los medicamentos que ellas toman son diferentes, a veces pueden ser más severos. También la interacción entre los medicamentos para el VIH-Sida y los métodos de contraconcepción hormonal, que también es importante mencionar, ya que hay unos que pueden influir en la carga viral de la paciente o incluso disminuir la eficacia del método. Entonces ahora vamos a platicar un poquito de las infecciones por transmisión sexual. La paciente VIH positiva sexualmente activa debe evaluarse para enfermedades de transmisión sexual, principalmente en las siguientes situaciones: cuando es diagnosticada con VIH, durante su examen anual, cuando hay ruptura del condón, después de una relación sexual sin protección, o cuando tuvo una exposición de riesgo con alguna pareja que sospeche que tiene alguna ITS. Bueno, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Una ITS, bueno, van a causar una enfermedad aguda e incluso complicaciones como infertilidad, y estas infecciones deben ser un signo de alarma temprano, aún entre aquellas personas que el VIH no está presente. En las personas que viven con VIH y VIH avanzado, la severidad de las manifestaciones clínicas de las infecciones es mayor, y en la historia natural de algunas infecciones de transmisión sexual, el tiempo de tratamiento sí modifica de acuerdo al grado de deficiencia de la persona. Entonces, para definir una enfermedad de transmisión sexual, se refiere a una serie de síndromes clínicos e infecciones causadas por patógenos que pueden ser adquiridos y transmitidos a través de la actividad sexual. Por lo cual es muy importante que en la visita inicial de atención a estas pacientes, los proveedores deben tamizar a las personas sexualmente activas
incluyendo, ¿verdad?, algunas enfermedades, sífilis, gonorrea, clamidia, y realizar pruebas al menos anualmente durante el curso del cuidado del VIH. Además, la mujer VIH positiva debe realizarse una prueba inicial y anual para otras infecciones como lo es la tricomona. Ah, la exploración física deberá igualmente ser completa, dado que algunas enfermedades, especialmente sífilis en su forma secundaria, puede tener manifestaciones en diferentes regiones anatómicas. Entonces, en la exploración debemos incluir la cabeza y el cuello, la revisión oftalmológica, el área orofaringia, y pues los genitales, en este caso, pues es una información o es un área que nos va a brindar información muy eh, especial porque nos va a direccionar hacia un diagnóstico. Entonces debemos observar los genitales externos, si existen lesiones cutáneas o en las mucosas, la presencia de eritema, eczema, vesículas, úlceras, costras e incluso verrugas. En la mujer, ¿verdad? Evaluamos nosotros la vulva y mediante un espéculo introducido sin lubricante muchas veces podemos observar las características del flujo vaginal, el estado de la mucosa cervical y con la toma oportuna de muestras. Además, realizamos la exploración pélvica bimanual en aquellas mujeres con síntomas genitales o dolor abdominal bajo. También es importante considerar el área del ano y la región perianal. Bueno, las mujeres muchas veces, ¿verdad?, llegan a la clínica, manifiestan sus problemas en cuanto a salud. Entonces, es importante ahora poner atención a lo que ellas manifiestan y muchas veces ellas reportan la historia de flujo anormal o la presencia de alguna lesión en los genitales, puede haber la presencia también de dolor pélvico, también el prurito vulvar o vaginal y muchas de las infecciones también vaginales pueden asociarse a disuria o ardor al orinar o incluso al defecar, o la presencia de hemorragia vaginal que tenga alguna relación con la menstruación o no tiene relación con la menstruación, o incluso la dispareunia, que es otro de los síntomas que pueden presentarse como historia. Entonces, ya en el interrogatorio, pues nosotros vamos a observar, ¿verdad? El examen físico, pero sobre todo el interrogatorio nos va a guiar también a poder brindar un mejor diagnóstico y por lo tanto una mejor atención. Bueno, es importante que valoremos el riesgo. La evaluación del riesgo individual para las infecciones de transmisión sexual requiere realizar una historia clínica que incluya preguntas sobre su conducta sexual y otros factores de riesgo, siendo reiteradamente citados en las principales guías clínicas sobre ITS. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Que la persona sea menor de 25 años, que mantenga un contacto sexual con personas que tengan una enfermedad de transmisión sexual, que tenga relaciones sexuales con diferentes parejas, que tenga una nueva pareja sexual en los últimos meses, o que tenga antecedentes previos de alguna ITS, que la persona se dedique, ¿verdad?, como profesional de la prostitución, que consuma drogas o alcohol, y estas bebidas asociarlas a las relaciones sexuales, o el uso inconsistente del preservativo con parejas casuales, y el hecho también que mencionamos, ser víctima de violencia sexual. Entonces, estos comportamientos van a poner en riesgo a la persona, como un riesgo biológico, en este caso, la infección por el virus de inmunodeficiencia. Es importante también que los proveedores de atención médica deben obtener rutinariamente la historia sexual de sus pacientes y abordar la reducción del riesgo. Bueno, para poder nosotros manejar mejor
los síndromes o las manifestaciones que las pacientes nos manifiesten, nos va a permitir manejar la atención de las infecciones. Entonces, este manejo sindrómico constituye una herramienta recomendada en aquellos servicios de salud o localidades que no cuentan con servicio de laboratorio para realizar un diagnóstico etiológico. Con este tipo de abordaje, desde la primera consulta, se puede dar un tratamiento de acuerdo con el síndrome diagnosticado. Entonces, vamos a enlistar acá 5 síndromes, como lo es el de síndrome de secreción vaginal, una úlcera genital, dolor abdominal bajo, síndrome de bubón inguinal y el síndrome de verrugas genitales y anales. Bueno, el síndrome de secreción vaginal, este se considera el síndrome de flujo vaginal, al aumento de la cantidad de secreciones vaginales con cambio de color, olor y consistencia, y a veces acompañado o no de prurito o irritación vulvar. En algunos casos, como les mencionaba antes, puede haber la manifestación o molestia de la paciente con ardor para orinar, dolor al momento de tener relaciones sexuales. Entonces, cuando a la presencia de estas molestias se añade un dolor en el abdomen, este también ya deberá ser manejado como otro tipo de síndrome, como lo es el de dolor abdominal bajo. Las mujeres que presentan este flujo vaginal normal puede ser, ¿verdad? Porque hay trasudación de fluidos de los vasos capilares de la vagina y mezclados con secreciones de las glándulas de Bartolín, de Skene y así también del endometrio. Entonces, el síndrome de flujo vaginal vamos a incluir la inflamación de la vagina y la inflamación del cérvix. ¿Qué síntomas puede tener la paciente? Bueno, flujo vaginal, dolor o ardor al orinar y dolor para tener relaciones sexuales o dispareunia. ¿Qué signos vamos a encontrar nosotros entonces al momento de evaluar a la paciente? Vamos a ver una secreción vaginal con cambio de color, olor y consistencia. Entonces es bien importante poner atención a estas características porque nos van a guiar, ¿verdad? Para poder ayudar a la paciente en el manejo de este síndrome. Bueno, como agentes causales que nos van a producir un síndrome de secreción vaginal, está tricomona, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, una Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis. Bueno, en cuanto a tricomoniasis vaginal, se dice que el 50% de las mujeres es asintomática y el 80% de los hombres es asintomático. Entonces, vemos que es un poquito complicado en cuanto a historia, porque probablemente esta bacteria ya esté instalada en el sistema genital y la persona no presente síntomas. Entonces, la causa de esta infección por tricomona es casi exclusivamente de transmisión sexual. Entonces, esta está asociada también con cuadros de vaginosis bacteriana y pueden existir la infección con otros microorganismos como clamidia, gonococo, sífilis. Entonces, todas estas infecciones juntas pueden facilitar la transmisión y la adquisición también a otras personas. Como característica principal de la tricomoniasis es que se presenta una secreción vaginal maloliente y puede haber irritación vulvar que aumenta durante la menstruación. O sea, este es un dato bien importante porque sí lo manifiestan las pacientes al momento de la consulta. También ya al momento de la exploración nosotros vamos a observar el signo del cérvix en fresa. Entonces, clásicamente el diagnóstico lo vamos a realizar, ¿verdad? Por la visualización en fresco, lo cual no hacemos los profesionales de salud, sino que ya son encargados en el laboratorio
pero ellos van a poder ver la tricomona en fresco, ¿verdad? La presencia de múltiples células polimorfonucleares en la secreción vaginal e incluso también cultivar este patógeno. Es importante el tratamiento de los pacientes sintomáticos como también los asintomáticos y considerar también el tratamiento a las parejas. Entonces es aconsejable hacer un cribado para descartar la coexistencia de otras enfermedades de transmisión sexual. Y en este caso, pues lo que recomendamos es el metronidazol o tinidazol para poder tratar, ¿verdad? A la persona, a la paciente y pues también a la pareja, ya teniendo nosotros un diagnóstico de acuerdo a estas características, pues que ya les mencioné. Y en cuanto a la vaginosis causada por cándida, pues es bien, bien importante esto porque en las historias también cuando indagamos, la paciente, ¿verdad? Puede manifestar la presencia del flujo vaginal y cuando interrogamos, ella dice, bueno, mire, me he tratado con antibióticos porque tuve una infección urinaria. Entonces, esto es un dato, ¿verdad? Muy, muy orientador que nos va a servir, ¿verdad? Porque esa es la historia que muchas veces manifiestan las pacientes. Entonces, Candida albicans puede presentarse en pacientes en edad fértil, con el uso de antibióticos, incluso con actividad sexual. Y la inmunosupresión, ¿verdad? De la paciente, pues también es otro dato. Y la presencia de diabetes o el antecedente familiar de diabetes son factores que van a ir relacionados a este riesgo de tener la presencia de cándida. Muchas veces la vulvovaginitis por cándida no complicada son las que cursan con síntomas moderados. Usualmente puede haber leucorrea, prurito vulvar, dispareunia, y las complicadas en las que se va a aislar el cándida se presentan síntomas o signos severos. Los episodios pueden ser recurrentes, puede haber más de 4 episodios en un año. Entonces, también las mujeres embarazadas pueden presentar esta infección y este grupo en el caso de una inmunosupresión. Entonces, es importante, ¿verdad? También la exploración ginecológica, donde en el laboratorio se van a poder observar las hifas con KOH en la microscopía de exudado vaginal. Y también es importante cultivar la secreción para poder confirmar el diagnóstico. Y las parejas sexuales de las pacientes pueden tener un papel importante como reservorio fúngico, estando su tratamiento recomendado únicamente cuando sean sintomáticos y pudiendo considerarse ante casos de una candidiasis recurrente. Acá les comparto un cuadro donde podemos ver ciertas características en una vagina normal, en una vulvovaginitis por cándida, la presencia de tricomona o otros tipos de vaginosis en cuanto a microscópicamente y macroscópicamente. Entonces nos vamos a centrar en las diferencias para fijar un poquito más este síndrome en cuanto es el flujo vaginal. Entonces podemos observar ahí en las imágenes por especuloscopía del cervix, donde se ven las diferencias que pueden presentarse visualmente al momento de evaluar a la paciente. Entonces, en el caso de cándida, vamos a ver nosotros una secreción grumosa que se adhiere al cervix, puede ser color blanco e incluso puede tener otro color. Entonces esto nos va a guiar, ¿verdad? A confirmar nuestras sospechas de diagnóstico o la presencia del cervix en fresa, la que se va a presentar en el caso de la tricomoniasis, además del color de la secreción y el olor que va a ser bastante característico. Y también la presencia de la leucorrea, que es una secreción bastante líquida, incluso burbujeante,
o espumosa. Entonces esto va a caracterizar a Gardnerella vaginalis. Entonces estas situaciones especialmente, como les mencionaba, nos va a permitir poder brindar a la paciente un diagnóstico y, lo más importante, un tratamiento. Bueno, otro síndrome que vamos a platicar es la úlcera genital. La úlcera genital está representada por la pérdida de continuidad de la piel y de la mucosa en los órganos genitales, o también puede ser en otras áreas adyacentes. Entonces, en ocasiones inicia con la presencia de vesículas que van a evolucionar a úlceras. Estas pueden ser dolorosas o incluso también indoloras y pueden acompañarse de linfadenopatías inguinales. Pueden provocar ardor, quemazón, en contacto con la orina, agua o durante las relaciones sexuales e incluso con el jabón. Entonces, los síntomas que la paciente nos puede manifestar es una llaga que puede ser dolorosa o no dolorosa, o bien la presencia de vesículas, o ya en este caso, ¿verdad? Recordemos que las vesículas al romperse van a producir unas úlceras. Entonces, puede darse en forma cíclica, ¿verdad? Ya sea que puedan recurrir periódicamente. Entonces, en cuanto a los signos que nosotros vamos a encontrar, es una úlcera genital que puede estar asociada a la presencia de una linfadenopatía inguinal. ¿Qué agentes pueden hacernos sospechar de una úlcera? Bueno, puede ser sífilis, causada por Treponema pallidum, puede ser un chancro blando o un chancroide causado por Haemophilus ducreyi, la presencia de herpes simple, un linfogranuloma venéreo o un granuloma inguinal. Entonces, la presencia, ¿verdad?, de esta úlcera genital puede incluir principalmente dos variantes, como es sífilis y herpes genital. En el caso de la úlcera producida por sífilis y un chancro, las úlceras pueden ser indoloras, pueden presentarse bordes regulares y puede también al tacto ser una consistencia dura que puede corresponder, ¿verdad?, a sífilis. Si las lesiones son varias, muy dolorosas, de bordes irregulares, e incluso pueden tener un fondo sucio, puede haber una secreción purulenta en su interior y pueden ser blandas al tacto. Entonces esto nos va a orientar a pensar en un chancro blando. Si la úlcera fuera precedida por una vesícula, vamos a entonces a nosotros a diagnosticar un herpes genital. Entonces, en este caso se caracteriza por presentar lesiones con múltiples vesículas que pueden confluir en una ampolla delgada, puede ser frágil, incluso puede romperse con facilidad, dejando una úlcera de bordes irregulares, en algunos casos sobreinfectarse. Y en otros casos pueden haber varias úlceras individuales. Entonces, la manifestación será ardor, dolor, como un tipo de quemazón. Puede haber también adenopatías y generalmente el usuario o el paciente va a referir que tuvo episodios similares anteriormente y lamentablemente en esta situación pues no existe un tratamiento curativo, ¿verdad?, para el herpes. Entonces las lesiones van a ser recurrentes. En cuanto al tratamiento, pues este se va a administrar cuando se va a realizar el diagnóstico. Entonces, aún si las lesiones nosotros las vamos a detectar en fase vesicular, estamos considerando que ha sucedido una primoinfección. E incluso las personas con un primer episodio de herpes que tienen manifestaciones clínicas leves, inicialmente pueden desarrollar síntomas severos o prolongados. Entonces, todos ellos deben recibir un tratamiento antiviral. Y es importante el tratamiento oportuno de episodios de herpes recurrente, ya que el aparecimiento de las lesiones puede darse, ¿verdad?, pues en varias ocasiones
e incluso pueden aparecer después brotes, ¿verdad? Entonces es bien, bien, bien importante considerar el tratamiento en estos casos. Bueno, acá les quiero compartir otro cuadrito que nos va a hacer recordar qué enfermedades o infecciones se van a asociar al síndrome de úlcera genital y cada uno con sus características que lo van a diferenciar. Entonces, en el caso de sífilis, su agente será treponema. Casi todos, ¿verdad? Tienen pues similar presentación en cuanto a las lesiones que pueden presentarse en los genitales. Herpes también, ¿verdad? Tiene ahí su periodo de incubación, cuál es la lesión primaria, en este caso es una vesícula. La base de la úlcera, pues también tiene pues su característica que es bien importante considerar, como lo habíamos mencionado antes. Entonces, acá pues les comparto, no sé si tienen alguna forma, ya sea de tomarle una foto para poderlo tener guardado dentro de sus archivos y recordarlo, ¿verdad? Más adelante. Otro síndrome del cual vamos a platicar es el dolor abdominal bajo. Este síndrome se dice, ¿verdad? Que su origen es pélvico e incluso la historia puede ser que se intensifica con las menstruaciones, las relaciones sexuales, la actividad física e incluso, ¿verdad? Este puede irradiarse a la parte baja del abdomen y puede estar acompañado o no puede estar acompañado de flujo vaginal. En este caso, pues sería un flujo anormal. Puede haber presencia de fiebre, e incluso dolor a la movilización del cervix al momento de nosotros hacer la exploración física. Entonces, todo esto nos va a conducir a nosotros a un diagnóstico presuntivo de una enfermedad inflamatoria pélvica, que va a ser la infección de los órganos reproductivos internos, incluyendo nosotros endometrio, trompas de falopio y las estructuras adyacentes. Entonces, en cuanto a los síntomas, la paciente va a referir dolor en la parte baja del abdomen, incluso dispareunia, fiebre, lo cual puede presentarse en etapas iniciales. Los signos como el dolor abdominal bajo, dolor a la movilización de cervix, es otro, ¿verdad? De las características. Entonces, ¿qué agente causal vamos a encontrar o vamos a sospechar? De una Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, bacterias anaerobias, micloplasmohominos y bacilos gram negativos, cada uno con sus nombrecitos ahí característicos. Entonces, vamos a tener presente, ¿verdad? Estos microorganismos. Entonces, es bien importante el diagnóstico diferencial en una mujer de edad reproductiva, porque podemos también nosotros sospechar de que puede haber un embarazo ectópico, puede ser una apendicitis aguda, puede haber una presencia de endometriosis, complicaciones como un quiste ovárico o puede ser un dolor funcional. Entonces, todos estos, la presencia del dolor puede a nosotros hacernos pensar en que no solamente puede ser una infección de los órganos pélvicos, sino también otras situaciones que pueden darse, ¿verdad? Y no precisamente estar relacionados a una infección de transmisión sexual. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener también muy presente. Bueno, otro síndrome del que vamos a platicar es el bubón inguinal. Entonces, el bubón es la presencia de una masa fluctuante que puede ser dolorosa o puede ser sin dolor, exactamente en la región inguinal, puede ser unilateral o puede ser también bilateral. Entonces, la historia va a ser
que la paciente nos puede referir una lesión ulcerativa en los genitales posterior al contacto sexual de riesgo. Entonces, vemos acá la importancia de conocer los antecedentes de la persona a la que estamos nosotros teniendo contacto en ese momento. ¿Qué síntomas van a referir? Bueno, historia de lesión ulcerativa en los genitales posterior al contacto sexual. Entonces, eso es lo que debemos nosotros grabar en este momento. ¿Qué signos? Presencia de una masa fluctuante con o sin dolor en la región inguinal, o sea, en un lado o de ambos lados. Entonces, ¿en qué vamos a pensar nosotros cuando tengamos este caso? En un chancro causado por Haemophilus ducreyi, un linfogranuloma venéreo causado por Clamidia trachomatis. Bueno, otro síndrome, verrugas genitales y anales. Este es un motivo de consulta bastante frecuente en nuestros pacientes. Entonces, las pacientes, ¿verdad? Van a llegar a la consulta y van a referir pues estas lesiones como unas bolitas, bolitas de carne, van a referir molestias como picazón. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a asociarlo? Bueno, estas lesiones, ¿verdad? Son neoformaciones verrugosas que son de aspecto papilomatoso, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Entonces, es ya cuando ellos están refiriendo, ¿verdad?, los síntomas, ya automáticamente estamos asociando a este síndrome, ¿verdad?, de verrugas genitales que también pueden estar presentes en la región anal. Entonces, al momento de nosotros evaluar al paciente, lo que vamos a encontrar son las verrugas. Estas pueden estar en los genitales externos, pero también es importante la evaluación interna por medio de un espéculo, ya que estas pueden estar presentes en el cérvix, en fondos de saco, en canal vaginal, e incluso puede estar asociado de flujo vaginal. Y el síntoma, ¿verdad?, que ellos refieren es también el prurito. Entonces, ¿en quién vamos a pensar nosotros como agente causal? En el virus del papiloma humano y el molusco contagioso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar entre verrugas y molusco? Es que el molusco contagioso son lesiones sobreelevadas y tienen una depresión central, como que fuera un ombligo. Entonces, este molusco también puede transmitirse por contacto directo en cualquier parte. Y en el caso de que las pacientes están con una inmunidad demasiado comprometida, vemos una carga viral elevada, CD4 bajo, entonces estos pacientes van a tener pues lesiones en gran número, ¿verdad?, o ser muy extensas debido a su grado de inmunosupresión. Entonces, vamos a platicar un poquito más adelante específicamente de la infección por el virus del papiloma humano, ya que pues, como ustedes sabrán, es una de las causas de cáncer cervical, entonces es muy importante su mención. A manera de resumen, quiero compartirles este cuadrito para que reforcemos un poquito más el contenido. En cuanto a sífilis, bueno, todas estas infecciones, ¿verdad?, son dañinas para la persona que lo porta o que lo contrae, pero también pueden haber repercusiones en el caso de estar embarazada. Entonces, la sífilis puede producir una sífilis congénita, puede complicarse con sífilis tardía o un compromiso vascular, un compromiso del sistema nervioso central. Entonces, es de mucha importancia. En cuanto al herpes, las úlceras, recordemos que es un virus, entonces este no tiene un tratamiento
que pueda eliminar la infección. Entonces van a existir recurrencias y también este virus puede infectar al feto, ya sea en el periodo prenatal o neonatal. La presencia del papiloma virus, entonces este es también bien importante de atención, porque este va a llevar a un cáncer cervicouterino en las pacientes que no se estén tamizando constantemente, ya que es silencioso. Muchas veces dicen, pero yo me siento bien, yo no tengo síntomas, pero realmente la evaluación física, pues en cada 6 meses es lo que nos va a ayudar a poder diagnosticarlo. Y este también puede ocasionar una infección neonatal al momento del parto, ¿verdad? Si la paciente tiene lesiones bien evidentes en el canal vaginal, entonces estas pueden adquirirse por el feto y estas pues dañar el área orofaringea del neonato. La gonorrea y clamidia, estas van a producir una enfermedad inflamatoria pélvica, van a también a ocasionar un riesgo de embarazo ectópico, la infertilidad e incluso una infección durante el embarazo y el parto. Bueno, otro grupo bien importante. Ahorita hablamos prácticamente de las mujeres en edad fértil, pero ¿qué pasa con el otro grupo, con el otro extremo de la vida? Bueno, vamos a definir entonces menopausia como el cese de la menstruación durante un año o más. Este va a ser causado por la pérdida de la función ovárica y su edad media va a ser determinada genéticamente. ¿Qué queremos decir? Muchas veces se repite la historia. Mamá dejó de menstruar a los 50 años, es posible que la paciente deje de menstruar a los 50 años. A esto nos referimos. Climaterio es la etapa de transición del proceso de una vida femenina donde se transita de una etapa reproductiva a una etapa no reproductiva. Puede ser que esta inicie a los 40 años en promedio y va a terminar en la senectud. Las manifestaciones propias de esta etapa empiezan antes de la menopausia o última menstruación y prosiguen después de ella. El climaterio suele coincidir con momentos de reflexión alrededor de la vida, la familia, la trascendencia y los logros alcanzados. Entonces, ¿qué va a referir, verdad, la paciente como historia? El aumento de peso, la presencia de menstruaciones irregulares, cambios corporales, sofocos, calores, cambios de humor, la sequedad vaginal, la falta de sueño, la pérdida de cabello. Entonces, todas estas situaciones van a ser causadas porque hay una disminución en cuanto a la producción hormonal específicamente de estrógenos. Entonces, va a ser para un grupo muy especial también por todas las dolencias o quejas que ellas van a manifestar. Entonces, al examen físico, nosotros vamos a encontrar una vagina que está reseca, ¿verdad? Se nota muy bien la diferencia cuando existe esta molestia. Entonces, una vagina reseca va a ser más fácil de traumatizarse e incluso va a ser más fácil o más vulnerable para otras infecciones. Entonces, cuando ya nosotros realizamos un tamizaje hormonal, vamos a encontrar una folículo estimulante elevada y niveles de estradiol bajos. Entonces, también hay otras condiciones médicas que pueden asociarse a este momento de la vida, como lo es una osteoporosis, enfermedades cardiovasculares que también van a estar relacionadas a la deficiencia de estrógenos, e incluso se ha propuesto una asociación de enfermedad por Alzheimer y cáncer de colon. Y también los ciclos menstruales, que es una molestia bastante
pues manifestada por ellas, ¿verdad? Que los ciclos menstruales van a ser progresivamente irregulares antes de que se presente realmente una menopausia. Y algunos autores han encontrado una relación entre osteopenia y osteoporosis por el uso de los antirretrovirales. Entonces, nosotros pues debemos considerar el tamizaje, ¿verdad? De una densitometría para poder evaluar la presencia de estos padecimientos en el sistema óseo. Otra situación, ¿verdad? Que podemos nosotros apoyarles a ellas es el tratamiento y la prevención con el uso de calcio y el bifosfonato. También es importante recordar que la Sociedad Americana de Cáncer recomienda que la mamografía anual a partir de los 40 años también es parte del seguimiento a este grupo de personas. También se puede complementar este estudio con una ecografía o una resonancia según los resultados obtenidos al momento de evaluar los casos. Bueno, vamos a platicar un poquito acá del tamizaje. Cuando nosotros tenemos a la paciente, ya sea en edad reproductiva o en edades avanzadas, es importante tener bien presente el tamizaje cervicouterino. Nosotros lo realizamos en la clínica. Hay pacientes que posiblemente por el miedo, por vergüenza, muchas veces no se han realizado este examen, e incluso la idea de que es muy doloroso hace, ¿verdad?, de que las pacientes no quieran hacerlo. Entonces es bien importante esta situación, el plan educacional que nosotros podamos brindarle a las pacientes para poder, pues, encauzarlas, ¿verdad? Y participar juntamente, porque es con la ayuda, ¿verdad?, de la voluntad de la paciente para poder realizarlo. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con VIH, ya sea de nuevo diagnóstico o ya esté con nosotros enlazada en la clínica con esta infección, entonces ellas son un riesgo o tienen un riesgo de padecer un cáncer cervical en un plazo de tiempo. Entonces, es importante el Papa Nicolau, en su primera visita o cada 6 meses en sus visitas. Entonces, también podemos nosotros apoyarnos con la inspección por medio de ácido acético. ¿Qué órganos vamos a incluir o vamos a revisar? Vulva, vagina e incluso la región perianal. ¿Cuánto vamos a realizar esto? Cada 6 meses. Si en el caso tengamos un resultado normal, este debe continuarse, ¿verdad? Cada 6 meses. ¿Y qué pasa si tenemos un caso de un resultado anormal? Vamos a seguir estudiando a esta paciente. Antes se referían a las pacientes a colposcopía del hospital. Ahora podemos hacer este examen nosotros ahí en la clínica. Entonces, realizamos la colposcopía. Esto nos va a permitir identificar lesiones microscópicas en el área del cervix por medio de algunas tinciones. Se resaltan ciertas anormalidades que pueden presentarse en el cervix e incluso ser específicas para tomar una biopsia. Entonces nosotros tomamos una biopsia y vamos a esperar los resultados, lo cual nos va a orientar si es una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. E incluso acá el manejo recomendado es la aplicación de una crioterapia en el caso de una lesión de bajo grado, ya que hay que considerar ciertas condiciones, ¿verdad? Si la paciente va a tener más bebés, en qué edad se encuentra, o si ya tiene una paridad satisfecha para poder realizar el tratamiento. Pero esto también es una evaluación de riesgo-beneficio, ¿verdad? Porque si hay más riesgos, entonces el tratamiento pues debe ser radical, ¿verdad? Quirúrgico. Entonces, este sería como el manejo sugerido en este tipo de pacientes. Ahora bien, ¿qué es BPH? ¿Qué es cáncer de cervix? Bueno, el cuerpo está compuesto por millones de células vivas
y las células normales del cuerpo crecen, se dividen formando nuevas células y mueren de manera ordenada. En el caso del cáncer, lo que va a originar es que las células en alguna parte del cuerpo van a comenzar a crecer de forma o de manera descontrolada. Entonces, las células cancerosas pueden también invadir o propagarse a otros tejidos, algo que las células normales no pueden hacer. Entonces, también otra situación es que estas células se van a transformar en células cancerosas debido a una alteración en su material genético. Etiología. Bueno, ¿cuál es la etiología del cáncer de cervix? El carcinoma invasor de cervix es ocasionado por el virus del papiloma humano. En su ADN, es identificado en el 95% de los casos. Y el HPV, porque es una familia grande, especialmente nos vamos a centrar en el 16 y en el 18, que estos van a contribuir a un riesgo de un 71% de todos los carcinomas de cervix, mientras que el 16, el 18 y 45 como juntos, digámoslo así, van a contribuir a un 94%. Entonces, clínicamente, vamos a ver cambios muy evidentes en el cervix. La molestia que las pacientes pueden presentar es un sangrado uterino anormal en un 56% de los casos. La presencia de una descarga acuosa escasa puede estar teñida de sangre, que este podría ser un primer síntoma y usualmente la paciente no lo va a reconocer. Y ya más adelante pues pueden presentarse síntomas de una enfermedad avanzada. Bueno, en su apariencia macroscópica observamos una lesión exofítica, hay una destrucción del cervix muy evidente. Entonces, ya en este tipo de imagen que ustedes observan ahí en el lado izquierdo, esto va a corresponder a un tumor infiltrante donde se ve, ¿verdad?, los cambios muy evidentes, la presencia de úlceras e incluso cuando nosotros realizamos la evaluación al tacto bimanual, ya hay cambios como un endurecimiento del cervix, una hemorragia con solo tocarlo, ¿verdad? Entonces, por eso las historias de las pacientes muchas veces, bueno, se les pregunta, ¿usted cuando tiene relaciones sexuales ve hemorragia? Sí. Entonces es otro síntoma, ¿verdad? Que muchas veces ellas creen, tal vez es mi menstruación o tal vez es normal, pero realmente eso no es normal, ¿verdad? Entonces es bien importante la historia que nosotros podamos adquirir de la paciente junto con el examen físico. En cuanto a estadiaje, vamos a observar que hay varios estadios, son 4 estadios principalmente. Entonces, en un estadio 1 vemos que este se limita únicamente al cervix. Este sí tiene tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos. En el estadio 2 ya está incluyendo la vagina y parametrios. Entonces, usualmente este ya es un caso en el que se refiere, ¿verdad?, los casos a INCAN, donde ya la paciente va a tener un tratamiento paliativo. Ya no hay mucho que hacer, por decirlo así, ¿verdad? En un estadio 3, este va a involucrar la pared pélvica, puede producir daño renal o una hidronefrosis. Los riñones poco a poco dejarán de funcionar. Y en un estadio 4, ya hay una invasión a tejidos vecinos e incluso a distancia. Bueno, entonces, como mencionábamos, en cuanto al tratamiento, va a depender de los estadios en los que se presenten estos casos. Entonces, algunos pueden realizar, ¿verdad?, una conización cervical, una histerectomía simple, una histerectomía radical, quimiorradiación, braquiterapia,
una exenteración pélvica, pero realmente todo va a ser individualizado en estos casos. Entonces, después de que han recibido su tratamiento quirúrgico, nosotros pues en clínica tenemos su seguimiento cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años, ¿verdad? Usualmente realizamos una citología para poder estar evaluando a las pacientes que ya han tenido su tratamiento por medio de las histerectomías, ¿verdad? Usualmente quitan parte de la vagina debido al riesgo que puede existir por la localización, ¿verdad? O, del virus del papiloma humano. Después, estas pacientes podemos estarlas siguiendo cada 6 meses e incluso hasta 12 meses en un tiempo de 3 a 5 años y ya posteriormente podemos hacer una evaluación anual. Y también es importante hacer una radiografía de tórax anual. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes respecto a este tema. Les agradezco su atención. Espero haya sido pues de mucho enriquecimiento e incluso pues fijar su conocimiento con este tipo de infecciones. Realmente hay mucho que decir, mucho que aprender, pero estamos constantemente aprendiendo. Entonces los animamos a que sigan ustedes en su búsqueda también para enriquecerse. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora Yojaira. No sé si habrá alguna pregunta específica para la doctora. Este es el tiempo y el momento. Pueden abrir su micrófono, quien tenga alguna consulta. Muy buenos días, doctora. Gracias por la plática. Disculpe, ¿podría preguntarle cuál será su experiencia con el uso del IVA para tamizaje?